Pues muy bien, ahora estamos todos. Bienvenidos a esta decimocuarta edición del Club de Lectura de Prometea. Esta última sesión del año va para la ley de Bastiat y hoy tenemos el placer de contar con nuestro hermano metalero, hermano también bitcoinero y, bueno, en definitiva, hermano del Sound Money y de lo que se toca, Rafa Ramos, de la Dobla Bullion. Rafa, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos hoy en estas fechas. Buenas noches, Entropy, y gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado y con muchas ganas. Es un placer, es un placer. Coincidí con Rafa brevemente en una grabación y luego compartimos mesa y una muy buena charla en un restaurante madrileño en la Watch Out de la Watch Out Bitcoin, la conferencia de Madrid de este año. Y después de seguirle ahí por Twitter, después en sus tweets, un día va y me encuentro un tweet que publica que dice: los derechos positivos a recibir tienen un coste para otro y son, por tanto, inmorales. No tienes derecho a que otro te dé una vivienda, ni nada. Solo los derechos negativos a que no te quiten o dañen son morales. Tienes derecho a que no te arrebaten tu vivienda, ni nada. Esto salió cuando el debate que había sobre el derecho a vivienda y me encantó este tuit y era como para enmarcarlo, estuve unos días reflexionando sobre eso. Y, y luego, al cabo de un tiempo, creo que pusiste uno, lo tengo por aquí, que ponía: una vez le preguntaron a Ron Paul qué libro recomendaría si tuviera que elegir solo uno y escogió La Ley de Frédéric Bastiat. Está escrito en 1850, pero podría ser de ayer. Y ahí ya dije, hostia, tate, ya tenemos librazo y invitado para el club. Así que luego te contacté y nada, así hemos acabado hoy aquí. Pues sí. Y a mí me ha ¿Qué, servido de excusa para volverme a leer el libro. Qué bueno, qué bueno. Yo lo he leído, releído y es un libro que va a quedar ahí como de cabecera para releer. ¿Qué relación tienes con el libro? ¿Cómo fue la primera vez que te lo encontraste? Y si nos quieres explicar un poco un par de Claro, cosas lo que más te ha tocado. claro. Mira, pues posiblemente la primera vez que escuché hablar del libro fue justo en esa anécdota que contaba en ese tweet y de la que tú te haces eco ahora. Yo supongo que todos tenemos una historia de cómo despertamos, ¿no? Aunque pienso que habrá quien haya nacido despierto. El otro día me pasaba me dio una sorpresa leyendo un tuit de Aarón Sepúlveda, que a lo mejor lo conocéis, ha estado en el programa de Lunático también, que venía a decir algo así como que por la educación que le habían dado, y hablaba de su padre en este caso, y decía que había sido su héroe, que él había nacido libertario. Y pensé, tremenda suerte, porque creo que casi todos los que nos podemos considerar amantes de la libertad, le pongamos la etiqueta que le pongamos, tuvimos un despertar en algún momento. Y el mío, suelo contar que debió ser alrededor del año 2013, y posiblemente de la mano de que mi mujer se quedara embarazada y yo me empezara a preocupar por cómo funciona el mundo, cómo puedo cuidar de esa familia que voy a formar, cómo proveer para esos hijos que están por venir. Y entonces empecé a buscar información en otros sitios. Tuve un buen amigo con el que me daba paseos y charlas por Madrid por aquel entonces y me hablaba de fuentes que yo no conocía. Y una de ellas fue Ron Paul, precisamente. Yo Ron Paul no sabía ni quién era. Y entonces por aquel entonces empecé a seguir el, el canal de YouTube, creo que se llama el Ron Paul Institute for Peace and Prosperity, y me lo veía todo lo suyo. Eso y muchos canales más. De hecho, era como madrigueras que se van abriendo, como diría también Luna, ¿no? Una detrás de otra. Y efectivamente en una ocasión le preguntaban a Ron Paul eso de qué libro recomendarías y él venía a decir La Ley, que yo no sabía ni qué libro era ni quién era el autor, Frédéric Bastiat, ¿no? Entonces poco después, curiosamente, lo que hice fue, eh, yo tomé nota mental de aquello. Fíjate la historia de cómo llegó esto. Tomé nota mental de La Ley y en algún momento, años más tarde, quise buscar contenidos libertarios para mis hijos y me topé con una editorial americana que se llama Libertas Press, que hace unos libros con unos personajes que llaman los gemelos Tuttle, y cada uno de esos pequeños libros, que son en formato cómic para niños, están inspirados en algún libro
que apoya las ideas de la libertad de algún modo, casi, y todos ellos están inspirados en algún clásico de algún gran autor, y el primero de ellos es un libro que se llama igual, se llama La Ley también. Es una adaptación al cómic de las ideas de Frédéric Bastiat en el libro de La Ley. Y entonces decidí comprar ese y más libros para mis hijos. Y esta gente de Libertas Press vende solo libros para niños y un libro más, que es La Ley. Entonces les compré también La Ley, que además se podía comprar por $1. Podías comprar los libros para niños por, creo que son 9,99 cada uno. Pero me compré también La Ley por $1 y fue la primera vez que cayó en mis manos y me lo leí en inglés, ¿no? Y de esto hace, pues, bueno, ya muchos años. Así que además los tengo los dos conmigo ahora, según hablamos. Bueno, tengo tres en realidad. Tengo una versión de La Ley en inglés, una versión de La Ley en español que me compré luego y una versión de esta adaptación para niños de La Ley de Libertas Press, que les he leído 1000 veces a mis hijos también. Guau, buenísimo. Yo descubrí a los Battle Twins también y me enganché mucho Ajá. a los cartoons que tienen como unos dibujitos animados. Sí, Y sí, luego sí. descubrí que tienen la otra, porque son como dos, o sea, tienen los dibujitos animados donde está la abuela y van los dos niños por ahí a hacer aventuras y tal. Tienen uno sobre Bitcoin buenísimo. Y Sí, luego lo he visto. descubrí los otros que también están en español y con los dibujos un poco diferentes, los personajes, pero bueno, más o menos lo mismo. Y tengo ganas de echarle mano a estos libros. Sí. Bueno, Mm, los libros son los primeros, luego sacaron los vídeos más adelante, efectivamente, como dices, con unos personajes que son también los gemelos y tal, pero la historia es un poco diferente, los dibujos mismos son un poco diferentes, pero fueron primero los libros que los otros y yo los voy comprando todos. De hecho, a ver que lo diga abajo para que no me oigan en la habitación de al lado, de hecho, para estas navidades he pedido los 3 o 4 libros últimos que me faltaban y creo que llevan 14 o algo así. Y luego han ido sacando también libros para adolescentes y como mis hijos han ido creciendo, pues he comprado unos que tienen formato Elige tu propia aventura, creo que los llaman Choose Your Consequence y ya me parecían adecuados, buenísimo. pero han ido añadiendo más materiales y son todos fantásticos. Aparte de este de La Ley, pues tienen uno que es Road to Serfdom, que es la adaptación de Road to Serfdom. Tienen uno inspirado en escritos de Ron Paul precisamente, que se llama The Golden Rule, que habla de moral básica. Bueno, tienen uno que es El lápiz maravilloso, inspirado en iPencil de, ¿cómo se llama? Leonard Reed, creo que es. Y así muchos más, ¿no? Los recomiendo mucho para niños. Y ya os digo, el primero es La Ley. Buenísimo. Buenísimo. Me ha gustado mucho lo que has dicho del despertar, que todos despertamos en algún momento. Pocos despiertan como Aaron Sepúlveda, que por cierto se pasó por el club de lectura el año pasado. Vino una vez de Ah, sí, invitado. mira, qué bueno. Sí, sí. Y ¿qué decir? Ah, sí. Yo creo que todos los que estamos aquí, yo pensaba, me molaría también traer a alguien quizá de una visión un poco diferente, porque yo creo que una vez a nosotros nos pasa, o hablando con compañeros por chat y tal, es como son cosas que cuando la ves ya no la puedes desver. Entonces, no sé, para mí también ha sido leerme la ley y era como, sí, claro, o sea, todo tiene mucho sentido, ¿no? Y ves la horquilla de cuándo se escribió esto, lo que anticipaba y ves cómo todo ha ido a más, ¿no? O sea, cada vez un estado más grande, cada vez más gobierno, más leyes, más complicado todo. Entonces también, Mm. no sé, a veces yo creo que muchos vamos a estar de acuerdo en lo que plantea el libro. No Mm. sé, cae por su propio peso. No sé. Te escucho, Em, Entropy, y pienso, y fíjate lo complicado que es. Quiero decir, lees tú el libro y te hace sentido, ¿no? Y quizás a muchos de los que estamos aquí también. Pero ¿cuántos de nosotros no habremos tenido conversaciones con gente de nuestro entorno para transmitirle ideas que a lo mejor ya son parte de nosotros mismos y que las tenemos interiorizadas y que bueno, a lo mejor las volvemos a leer en Bastiat y decimos, pues sí, está clarísimo, ¿no? Y con la misma claridad, o a lo mejor no con tanta elocuencia, hemos querido contarse a la gente de nuestro entorno y no se deja de rechazar, ¿no? Es decir, si estas ideas estuvieran tan claras y fueran tan universalmente aceptables, pues a día de hoy viviríamos en libertad y sin embargo es lo contrario. Estaba, estaba hoy tomando algunas notas previo a esto y una de las que tomaba era
se encuentra por aquí. Era un sitio donde decía que, claro, que el problema de la condición humana, creo que las palabras eran distintas, pero venía a decir algo así como que todos buscamos minimizar el dolor y maximizar el beneficio, ¿no? Y luego además, un par de renglones más abajo, decía, y es que el trabajo es más doloroso que el despojo. Además me gusta mucho cómo usa despojo en vez de robo. No sé si en la edición que tendréis los demás, porque supongo que habrá diferentes traducciones, pero en la mía no usa la palabra robo en ningún caso, usa despojo, ¿no? Y entonces lo pienso y digo, efectivamente, es que la gente evita el dolor, el trabajo es doloroso y es mucho más, bueno, no sé, cómodo maximizar mi beneficio personal a través del despojo a los otros, ¿no? Y luego lo hilo con otra cosa. Hay un momento en el que dice, hablando de cómo puede ser la ley, dice, pues la ley puede facilitar el despojo parcial, el despojo total o ningún despojo. Y dice, y el despojo, curiosamente, a más generalizado es, más inadvertido pasa, ¿no? Y pienso en esto que decías tú de, es cierto, ¿no? Lo piensas y dices, claro, ¿cómo es que ha ido avanzando el tiempo y cada vez más a nuestro alrededor hemos permitido que la ley nos robe más, ¿no? Y que penetre en más esferas de nuestra vida? Pues Totalmente, posiblemente por esta idea, ¿no? totalmente, perdón, es que esta cita o este pasaje que estabas ahora citando lo tenía yo también subrayado en mi edición en vez de, tú dices que le llama despojo, ¿no? Sí. A mí sale expoliación. Ah, Y, mira. y justo tengo esto marcado porque el mes pasado hicimos el individuo soberano. Y Ujú. en el individuo soberano te hablaba de tres tipos de estado, ¿no? El estado de propietarios, el estado de empleados y el estado de clientes. Y es lo Mm, mismo que decía Bastiat cuando hablaba de la expoliación parcial, ¿no? Que solo unos pocos expolian a todos. Eso sería lo que en el individuo soberano es el estado de propietarios. O sea, a alguien le pertenece el estado y expolia a todos los otros, ¿no? Luego, Bastiat dice expoliación universal, que todos exponen a todos, es lo que tenemos ahora, un Estado dedicado a los empleados, a todos los que viven del Estado, todos los que intentan expoliar lo máximo posible, ¿no? Que todos los que se intentan hacer leyes para sí mismos. Y luego el tercero que dice Bastiat es ausencia de expoliación, que es lo que en el individuo soberano se llamaba el Estado de clientes. O sea, el Estado tiene que ser eficiente, tiene que trabajar para ti. Sí, estas son las ujú, tres, son las mismas tres categorías y me hizo mucha gracia, me gusta mucho. ujú. Vi que el anterior que tuvisteis, la anterior sesión que tuvisteis era del individuo soberano. Precisamente es el último libro que me terminé de leer hace una semana. Lástima que no estuviera atento a pesar de que, como te conté cuando hablamos en preparación de esto, estoy en el grupo de Prometea desde hace, pues no sé, a lo mejor un año. Desde la primera vez que oí a Lunático en Oleví tuitear Ah, sobre ello buenísimo. estoy, Sí, pero no había participado, ¿no? Pero lo he leído y vi el paralelismo también. Sí, sí, sí. Y buenísimo. fíjate, pienso en esto de las palabras que usa, ¿no? Despojo o expolio. No sé si habéis. Entiendo que aquí puede participar quien quiera, ¿no? No sé Sí, si sí. alguna otra palabra os llamó la atención. A mí hubo varias, ¿no? Por ejemplo, hubo una que en mi versión de esta traducción sale, que era la de publicistas. ¿Os aparece a vosotros también? ¿Os habéis topado con esa palabra en vuestras ediciones? Bueno, Sí, eh, a mí me parece, pero dejo el micro abierto que la gente ya pueda participar y sí. claro. Sí, sale publicista y también sale el legislador, que a mí también Sí, veo cierta diferenciación, ¿no? sí, yo mira, tomaba nota de publicistas, legisladores, reformadores y sofistas. Y yo creo que el autor no quería decir lo mismo en cada caso, aunque más o menos parecido. La de publicistas, yo tuve que, la primera vez que la leí o la segunda, cuando iba leyendo el libro, pensé, ¿qué quiere decir con esto? Y luego me di cuenta que simplemente quería decir autores, más o menos, ¿no? Pero claro, es interesante usar la palabra publicista para hablar de según qué autores que lo que tratan es de publicitar, en este caso, ideas absolutamente perversas, ¿no? Luego usa los mismos argumentos
con estas otras palabras, ¿no? Los reformadores, habla a veces de ellos como los legisladores o aquellos que proponen legislación, aquellos que se postulan como políticos también, ¿no? Y en algún momento incluso usa la palabra sofista, que me gusta mucho. Hay un pasaje en el que dice: desconfiad de los sofistas, ¿no? De aquellos que usan los sofismos para convenceros de sus ideas. Y esta fue otra palabra que me llamó la atención, además porque pienso que hoy en día sufrimos lo mismo. No sé si lo veis vosotros, pero pensando en quiénes son esos publicistas de hoy, quiénes son esos sofistas, pues se me ocurren un montón, pero sobre todo los medios, ¿no? No sé si hacéis vosotros la misma reflexión de que los medios son parte absolutamente necesaria para que luego los legisladores, los políticos, puedan hacer lo que hacen con nosotros, ¿no? Sí, Antes nos venden las ideas, ¿no? Esos publicistas, y luego, pues, no. totalmente. A mí por lo menos me llamó muchísimo la atención cómo ese libro, en la época en la que está escrito y es tal cual ocurre hoy en día, es como, y esa persona realmente fue visionaria, porque hoy en día sí se ve más claro, y no todo el mundo obviamente se ve más claro, pero no todos. Y me gustó muchísimo lo que comenta Rafa de cómo Bastia te explica, pone el ejemplo claro de la Tierra, que al final no dejamos de ser recursos explotados, tal cual. O sea, y el ejemplo que puso lo que estás comentando sobre la agricultura, ¿no? Y la tierra, era como muy sencillo, muy claro, como todo el libro, muy directo, y que exactamente explicaba, y dentro de ese, para poder explotarte, obviamente hay que montar un relato, y tal cual pasa hoy en día, ¿no? O sea, todo es igual, sí, sí. Estoy de acuerdo contigo, Rafa. Sí, hay esa parte, hacia el final del libro, hay una parte en la que va poniendo fragmentos de otros autores, ¿no? De esos publicistas, y luego los valora. En mi edición del libro hay algunas partes de esos fragmentos que están puestas en cursiva, que son a las que no sé si el autor o el editor quiere dirigir la acción, pero son curiosamente las voces pasivas de los verbos, ¿no? Entonces, viene a decir cosas como: es necesario, es menester, habría que hacer, tocaría legislar, se necesita tal, y esto de la voz pasiva, luego Bastiat lo conecta con esta idea de: pero ¿y qué somos para estos legisladores, ¿no? El hombre se convierte en una materia. La humanidad es absolutamente incapaz, necesita del legislador para todo, no somos más que su material, y luego esta idea la tuerce y la retuerce, le construye mucho sobre ello, ¿no? A mí me gusta un momento en el que dice: ¿a qué distancia se ve? Creo que en este caso habla de Rousseau, ¿no? Dice: ¿a qué distancia se ve Rousseau del resto de la humanidad? ¿Quién se cree él que es, no? O cómo todos estos legisladores, autores, reformadores, creen que ellos pueden saber lo que es el bien y que los demás no sepan, o no sepamos, ¿no? Que a lo mejor vamos a estar indefensos y caer en el mal, ¿no? Si no los tenemos a ellos. Sí, es eso que dices tú de... A mí me Sí, dime. Sí, a mí para eso, Rafa, que tú comentas, me llamó mucho la atención una frase que dice: estas personas dividen la humanidad en dos partes. Él mismo, o sea, uno y el resto. Y él entiende que él va a facilitar para que todo el resto de la humanidad vivan felices, ¿no? Y es que Sí, además se los creen, ¿no? sí. Y luego los argumentos que usa son... A mí me parecen poderosísimos, ¿no? Vuelvo a lo que decíamos antes de... ¿Cómo puede ser que leyendo este libro a algunos nos parezca todo tan obvio, tan fácil de ver, y luego decía yo, y sin embargo tú vas con estos mismos argumentos a un montón de gente y no hay forma de que, de que los acepten, ¿no? Y en esa línea, Bastiat explora o usa un montón de argumentos que a mí me resultan interesantes. Tengo por aquí uno que me llamó la atención, anotado, cuando dice: oye, pues si el Estado se hace responsable de todo, entonces será también el culpable de todo, ¿no? Y es de estas ideas
en las que la gente no piensa. Si el Estado hoy se hace responsable de, ¿cómo se llama esto? Pues el bienestar de todo el mundo, ¿no? Y pues salario mínimo para todo el mundo, vivienda digna para todo el mundo. Esto de la vivienda digna me, me sugiere una historia personal. Mi mujer es polaca y cuando se mudó a España, hablando un día de política, una de las cosas que le llamó profundamente la atención es que yo le dije que nuestra Constitución tiene como derecho el derecho a una vivienda digna. Y no se lo creía. Y decía, pero ¿cómo va a tener la Constitución de un país contemplado el derecho a una vivienda digna? ¿Quién y cómo garantiza eso? Bueno, pues Bastiat habla de eso mismo, ¿no? Y de cómo garantizamos estos derechos, ¿no? Y si los garantiza el Estado, entonces cuando no se cumpla, será culpable, ¿no? Pero bueno, supongo que son ideas que la gente no piensa con detenimiento, ¿no? No sé, tampoco vemos que la gente vaya culpando al Estado de sus males, ¿o sí? No sé cómo lo veis vosotros. No, mira, justamente he visto que has retuiteado una cosa que clama al cielo y la gente, sin embargo, lo tiene delante de sus narices y no lo ve. Hablando un poco de cómo te ordeñan y cómo entonces ellos, la nómina, ¿no? El tema de las nóminas es flagrante. O sea, la gente no es consciente y de que el alto porcentaje que realmente te quitan directamente, o sea, no es que le quiten, es que ni se lo dan y se lo queda directamente el Estado. Y no es consciente, lo tienen todo delante y no lo ven. Yo entiendo que con el tiempo irán despertando, pero y después todos esos recursos que te quitan directamente, te expolian, dicen que es por tu bien, pero cuando haces cosas por tu bien, no se hacen responsables si no salen bien. Al contrario, si no salen bien, te dicen, necesito más recursos, porque no salen bien. O sea, Claro. no solamente no se hacen, no solamente no hay nadie que se haga responsable de nada, que es lo que está pasando hoy en día, que es tremendo además, es increíble. Por eso pasa lo que pasa también, ¿no? Ya incluso esa educación a las nuevas generaciones que están viendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Si esto es mentira, si esto no es verdad. Sino que al mismo tiempo, si no sale como ellos dicen que tienen que salir, es porque no tienen bastante recursos, por lo cual van otra vez al frigorífico, que es tu nómina, y sacan más. Mm. Y esto realmente, también lo comenta en el libro, ¿no? O sea, esto es una tendencia, ¿no? Cuando habla de esa tendencia, de la que eso, es que eso al final es una caída siempre hacia las profundidades, ¿no? Tarde o temprano. En ese sentido, Bastia es muy visionario, lo tiene muy claro. Sí, sí, sí. A mí me recuerda un poco a... Me recuerda un poco a... ¿Cómo se llama esto? Estuve mirando, creo que no habéis hablado todavía de la rebelión de Atlas en el club, ¿verdad? ¿O sí? ¿Lo habéis cubierto? Está muteado. No lo Ah, hemos hecho. vale. Bueno, en la rebelión de Atlas, y sin destriparlo, un poco habla de esa caída, ¿no? Y entonces habla de esa caída y más o menos da a entender que la única forma de parar la caída es el desastre, ¿no? A mí me viene a la mente también Argentina. O, bueno, sí, Argentina, digamos. Argentina cae y cae y cae y dices, ¿y cuándo deja caer? Pues a lo mejor hay que llegar a estar tan tremendamente jodidos para que realmente la gente piense, bueno, pues realmente vamos a probar otras cosas porque ya vamos a peor o no sé cómo se sale de eso, ¿no? Pero siempre creo que la caída puede ser infinita o cercana al infinito, ¿no? Que se puede llegar muy lejos en ese caer, lamentablemente. Y volviendo a esto que decía antes de los... Buenas noches. Claro, buenas Sí, noches. perdón, igual he interrumpido. No, por favor. Buenas noches a todos. En mi opinión, diríamos el sometimiento mental que tenemos gran parte de las personas al Estado, a los gobiernos, viene, diríamos, de Hobbes, ¿no? Del famoso Leviatán. Es decir, el hombre es un lobo para Lobo el para el hombre. hombre. Ujú. Es decir, que si no tenemos a papá Estado, entre comillas, las dos palabras, pues no seríamos capaces de convivir y nos mataríamos unos a otros, ¿no? Entonces, de ahí, llevado a sus últimas consecuencias, pues eso lleva a pensar, y después del discurso que se mete en los colegios, en los institutos, en las universidades, que bueno, hay que tener un Estado aunque sea malo o muy malo. Y de ahí viene el hecho de que, aunque ahora aquí
perfectamente en España, pues está pasando lo que está pasando, ¿no? Hay latrocinios por todos los sitios y la comisión de múltiples delitos. Bueno, pues hay gente que dice, bueno, es que todos roban, al final es que todos roban, que eso también conlleva el pensar, yo no puedo hacer nada, yo soy una humilde hormiga y el Estado es todo para mí, sin él no podría llevar adelante mi vida y no me hago responsable de mi vida y lo que tenga que ser será, pero tengo que estar dirigido por el Estado, ¿no? Mm. Y al final de todo esto, pues agradecer, por lo menos en mi caso, que aun cuando tengas ideas al respecto claras sobre esto, lo que te va abriendo un camino mental impresionante en todo este caminar hacia la libertad es Bitcoin, ¿verdad? Bitcoin, yo creo que la inmensa mayoría de personas empezamos por el tema económico, por el tema crematístico, pero luego se te van abriendo puertas de libertad, de cambio de sistema, de solidaridad, de personas iguales. Es decir, un mundo nuevo, en definitiva, que cuando entras yo por lo menos no me lo podía imaginar, ¿no? Es un tema apasionante el que estamos viviendo, por lo menos en mi caso yo hace algún tiempo que me dio, diríamos, en la cabeza el punto, pero estoy metido en la madriguera, como comentamos, entre los bitcoins desde hace un año y cada vez estoy más metido. Y entonces cualquier libro que antes, como La Ley, que yo no lo he leído, te podría resultar que no sacabas ninguna conclusión, ahora te das cuenta realmente por qué queremos ser personas libres, porque hemos nacido libres y ahora mismo, como decías antes, yo creo, Rafa, es que vivimos en una esclavitud completa y en una Mm. dictadura. Nada más es lo que quería aportar. Gracias. No, gracias a ti. Ahí ya has dicho un montón de cosas que me surgieron un montón de cosas a la vez. La primera es que a eso que a ese argumento de Hobbes, ¿no? Am, Bastiat, digamos que le da crítica. Eh, él viene a decir, un poco con lo que decía antes, ¿no? Él dice, ¿quién se cree el legislador que es, ¿no? Pero claro, partamos de Hobbes, ¿no? Si el hombre es un lobo para el hombre, el legislador no es hombre y no es lobo. ¿Y quién nos lo garantiza, no? Y entonces a mí esto me parece una crítica a la democracia enorme. Y fíjate cómo hablabas tú de cómo en la educación se nos habla de es necesario un Estado, pero no solamente es necesario un Estado, es que además la democracia es, es sacrosanta, ¿no? Y aquí Bastiat en el libro se atreve a cuestionarlo con un argumento sencillísimo, pero imponente, por otro lado, que es este. Dice, si el hombre realmente es un lobo, si es malo, entonces no hay ninguna garantía de que el legislador sea bueno, sino más bien lo contrario. Y por lo tanto, ¿cómo le vamos a dar el poder omnipresente e ilimitado de la ley? Luego en el libro habla de que en realidad lo que ocurre es que la ley se ha pervertido para darle precisamente, bueno, en realidad empieza con eso, ¿no? Habla de, justo al empezar, habla de la perversión de la ley, ¿no? Pero va ahondando en ello durante el libro y lo que nos dice es la ley se ha pervertido porque la ley jamás debería ser um, ilimitada. La ley debería estar muy acotada, ¿no? En tanto en cuanto la ley es fuerza, ¿no? Pero a mí me resulta muy impactante esta crítica a la democracia. Es más, el autor se permite hacer una crítica al sufragio universal. Fijaos otra de esas ideas sacrosantas, ¿no? Yo me lo tuve que leer un par de veces para ver, oye, tiene razón Bastiat con esto, ¿no? Pero en realidad la ataca desde esa misma definición de la ley. Dice, si la ley no tiene límite y puede hacer cualquier cosa y puede quitar a unos para dar a otros, em, em, a ver cómo hace el argumento circular, viene a decir dónde está el límite a el sufragio, ¿no? Además, debe ser un momento histórico en el que acababan de luchar por el sufragio universal, pero él además criticaba que no era universal. Venía a decir que
el sufragio universal era solo para los que el legislador consideraba capaces. Se le había dado a unos, pero a otros no. Por ejemplo, a los niños no. O a los considerados incapaces porque a lo mejor tenían alguna tara mental. Sí, pero si no hay, ¿quién define quién es capaz y quién no es capaz? Y el problema de que el sufragio lo tengan unos u otros en realidad es que el poder de la ley es ilimitado y la respuesta a todo esto debería ser que no debería ser así. Luego, cuando define lo que en su opinión, y por cierto en la mía y quizás en la de todos los que estamos aquí, debería ser la ley, que es la organización colectiva de la fuerza para proteger nuestros derechos individuales, ¿no? La define varias veces de formas distintas, pero más o menos así. Si la ley fuera solo eso, entonces daría igual quién vota y quién no vota, ¿no? Y con esto hace una crítica, partía de una crítica a la democracia y también de pasada le hace una crítica bastante dura al sufragio universal, que en realidad es una forma de criticar indirectamente que la ley no puede ser ilimitada, ¿no? Sí, es que realmente en ese relato que cuentas al final, parece que cuando tú dices algo, que automáticamente que estás en contra de algo, hay también una frase buenísima que me encantó, que decía que el socialismo confunde, con el socialismo visto desde como el hijo de la ilustración, ¿no? En el libro, no como socialismo de Partido Socialista, sino confunde el gobierno y la sociedad, es que es buenísimo. Porque dice, bueno, es que si tú no quieres que una cosa esté hecha por el gobierno, parece que es que no quieres que se haga en absoluto. Claro. O sea, si yo estoy en contra de que el gobierno haga esto, de que el gobierno pague la seguridad social, por ejemplo, o que financie hospitales, parece que estoy en contra de que se financien hospitales. Si estoy en contra de... O sea, esa me encantó. O sea, definía en una frase realmente la realidad de cómo funciona este sistema perverso, ¿no? A nivel de mensaje. Sí. Hay un momento en el que, y más o menos en la misma línea, él viene a decir, no es que estemos en contra de toda organización, es que apoyamos la organización natural, no la coactiva o la obligatoria, ¿no? No es que estemos en contra de toda asociación, es que apoyo, dice él, la asociación libre. No es que no quiera fraternidad, es que quiero la fraternidad espontánea, ¿no? Entonces es interesante porque esto que dices tú, ¿no? El argumento generalizado es, oye, tú es que no quieres ayudar a los más necesitados, ¿no? Hay un punto en el que él habla de que el argumento que se suele usar en contra de quienes abogan por la libertad es que, dice él, hay hombres sin riqueza, hay hombres sin luces, dice, sin inteligencia, que entiendo qué quiere decir aquí, ¿no? Hay hombres sin moral. Un poco para concluir, pues algo tendremos que hacer para que esos hombres tengan riqueza, no se vean perjudicados por su falta de luces y tampoco incluso por su falta de moral. Pero luego además, a todo esto dice, que me hizo mucha gracia, dice, la ley no es una teta que se llene por sí misma. ¿No? Y esto lo conecto con la introducción que hacía Entropy, de este tuit del que me hacía eco. No me acordaba de ese tuit de Entropy, por cierto, pero es verdad, porque a mí esa idea de los derechos negativos versus los derechos positivos, la primera vez que la escuché, me resultó enorme y me ayuda un montón como brújula moral, ¿no? A distinguir lo que está bien de lo que está mal, pero en este caso aplica perfectamente, ¿no? Oye, podemos estar de acuerdo en que habrá gente que no tenga riqueza, luces y moral, pero claro, para hacer algo al respecto no podemos aplicar ninguna magia. Todo lo que podamos hacer al respecto necesitará de recursos que tendrán que salir de algún lado, ¿no? Aquí usa él esto de la ley no es una teta que se llene por sí misma y por lo tanto habrá que quitarle a unos para darle a otros y ahí habremos caído en la inmoralidad y como el fin no puede justificar los medios, pues bueno. Pero esto no está tan claro para todos, supongo, ¿no? Lo estaba para Bastiat en 1850, para algunos de nosotros ahora, pero para la mayoría parece que no. A mí personalmente me llama la atención porque hace años que yo escuché a Arturo Pérez Reverte que decía, el problema es que en España no han rodado suficientes cabezas como en la Revolución Francesa, ¿no? Y también a colación de lo que comentabas, ¿no? Que parece que como países como pasa en Argentina, o que, oye, que al final tienes que conocer realmente
algo así para entender, ¿no? Para ver, porque parece que vivimos en una comodidad que no nos deja ver. Pero sin embargo después, luego vi y comprendí que realmente la Revolución Francesa trajo la falta de libertad total, o sea, total, porque justamente rodaron muchas cabezas porque había personas concretas que eran los que decidían lo que estaba bien y lo que estaba mal para el resto. Entonces, y se pegaron 30 años rodando cabezas, ¿no? Y es justamente lo que vamos, a eso algo tan básico como es el derecho positivo y como es el derecho natural. El derecho natural ha muerto por completo, que es lo que yo personalmente lo comento en todas las charlas, ¿no? Digo, a mí lo que más me gusta de la red de Bitcoin es que vamos a volver a crear ciertas instituciones basadas en el derecho natural, que significa lo que está bien y lo que está mal, ya está. Porque, claro, al final hay gente que se aprovecha de lo que para ellos está bien, ¿no? O sea, porque entonces entendemos que en la época, en la Alemania nazi, matar judíos estaba bien, ¿no? Y hoy en día, no sé, o sea, o en otras épocas, en otras instituciones, lo que decía la ley estaba bien, que justamente es el punto al que yo quería decir. La diferencia Bueno, que hace. y hoy, ¿no? Y no, hoy también, claro, exactamente. En el momento que tú dices, no, es que esto está bien, esto está mal, te lo están diciendo. Entonces, ahí yo quería acabar diciendo, fíjate, la importancia que le da a lo que es legítimo y a lo que no, ¿no? Para entender la importancia que da en ese derecho, ¿no? Bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho, que no es del libro, que es que las opiniones no son, perdón, que las leyes hoy, y no en el contexto del libro, dice esta frase, las leyes no son más que opiniones respaldadas con armas. Y esto es un poco lo que dices tú, ¿no? Oye, pues cualquier cosa, o sea, cualquier legislador puede hacer cualquier cosa ley, y como ellos tienen las armas, pues hágase, ¿no? Y en algún momento fue como decías tú, oye, pues a lo mejor matar judíos en Alemania nazi, y se me ocurren ejemplos más sencillos, ¿no? Pues beber alcohol en los años 20 en los Estados Unidos era ilegal, ¿no? Y hoy en día no, y así un montón de cosas. Las cosas que son buenas hoy cambian mágicamente a ser malas, o lo contrario, por arte de la ley, ¿no? Y esto me sugiere otro pensamiento que sí que lo cubre Bastiat en el libro, que es cuando habla de la ley versus la moral, ¿no? Y entonces... lo que es legal y lo que es legítimo. Es que me encanta esta parte. Claro. Yo esto lo uso mucho con mis hijos, y lo cuento porque creo que es ilustrativo. A mí, supongo que como a todos los que tengáis niños, a mí mis hijos de vez en cuando me preguntan, oye, ¿esto se puede hacer? Ejemplo tonto, ¿y por aquí puedo cruzar la calle? Y bueno, ahora ya están, digamos, aprendidos, pero les solía, y todavía les pregunto a veces, ¿qué me quieres preguntar, hijo? ¿Me quieres preguntar si es físicamente posible, si es moral o si es legal? ¿No? Y la parte física, pues bueno, queda aquí como chascarrillo porque también es divertido, ¿no? Con los niños. Pero la diferencia entre lo moral y lo legal es interesantísima, y hablarlo con un niño me parece importantísimo, porque fijaos que probablemente a todos nosotros, antes de ese despertar que hayamos tenido, cuando lo hayamos tenido cada uno, pues supongo que nadie tenía clara la diferencia entre la moral y lo moral y lo legal, ¿no? Yo al menos reconozco que probablemente llegué a una edad adulta bien avanzada intuyendo que todo lo legal era moral, y sin hacerme grandes preguntas ni muy profundas al respecto de lo uno versus lo otro. Y este libro lo cubre muy bien, ¿no? Y decías, hablabas del derecho natural, que efectivamente también Bastiat cubre el concepto. A mí una de las cosas que me llamó profundamente la atención, que no sé vosotros cuánto habéis reparado en ello, es que Bastiat en varios momentos en el libro habla de que el hombre tiene derecho a creo que es al principio, y viene a decir, a ver, que tiene derecho bueno, sí, no sé si tiene derecho, pero habla de su persona, su libertad y su propiedad, ¿no? Y entonces dice, las personas, su libertad y su propiedad son anteriores a la ley. Esta idea a mí me parece muy poderosa, ¿no? Porque, claro, en realidad, más o menos a lo que estamos acostumbrados es que nuestra libertad y nuestra propiedad nos la da la ley, pero él dice que no, que son anteriores. Y en su caso, además, cuando quiere decirnos ¿y quién nos la da si no es la ley?, él dice Dios. No sé si habéis
pensado en ello a la hora de leer el libro o lo habéis obviado, ¿no? Sí, no, es que además es como empieza y de ahí nace la idea que te explica que eso ya es inherente a las personas y eso es lo que hay que defender con el derecho negativo. Ahí está la diferenciación, en que el derecho negativo te defiende justamente de lo que es natural, lo que viene inherente. Ahí, entonces, Dios o quien sea, pero, o lo que sea, pero es inherente a la persona y eso es sagrado, igual por lo de sagrado, por lo que es Dios, ¿no? Pero es que empieza por ahí además, claro, justamente, como la base de todo. O sea, es como, ya después empiezas a poner todo lo que pone, ¿no? Pero es como la base. Señores, que es que si no nos respetamos como personas, como individuos, ¿de qué estamos hablando, no? A mí me recordaba un vídeo, no sé si lo habéis visto, es un vídeo de, creo que hay 2 versiones. Yo recuerdo una de 8 minutos y una más moderna de 5 minutos y algo, que creo que es del Instituto Mises, que se llama La filosofía de la libertad, hecha así con unos monigotes. ¿Alguno lo ha visto y sabe de qué libro hablo? Está en YouTube, circula por ahí. Si no, a lo mejor lo pongo luego en el grupo. Pero es un vídeo muy sencillito que viene a decir, oye, pues cuando una persona nace, una persona es dueña de su persona, o sea, de sí mismo, porque no puede ser de otro modo, sino quién lo es, ¿no? Y entonces, siendo dueño de ti mismo, haces cosas con tu tiempo, tu talento, tu trabajo, y vas adquiriendo propiedad de este modo, ¿no? Y entonces esa propiedad es una extensión de ti mismo, has puesto parte de ti en ello, es tan sagrado y tan importante, digamos, como tu propia persona, y evidentemente que tienes derecho a defenderte de ello. Es más, puedes incluso organizarte con otros individuos para pactar la defensa colectiva de tu propiedad privada y de tu persona. Lo que no pueden hacer los individuos es juntarse para organizar colectivamente el quitarle a otro su propiedad, ¿no? En el libro, me parece, perdón, el vídeo ese, pensando ahora cuando leía el libro, es que es un resumen en 5 minutos casi de las ideas de Bastiat, ¿no? Y cubre en particular eso. Antes hablabas también de la Revolución Francesa y esto que decía Pérez Reverte, de que no habían rodado suficientes cabezas, y me recordaste 2 cosas que decía el libro sobre esto, ¿no? Una de ellas es que hablaba de que si la ley se definía como se venía definiendo, es decir, pues ilimitada y con capacidad de quitar a unos para dar a otros, la consecuencia debía ser la continua revolución o el riesgo de revolución o algo parecido, dice en el libro, no sé si os acordáis, ¿no? Y dice, pues como no puede ser de otro modo, porque por supuesto que si a través de la ley se nos quita y encima además al erigirse la ley en responsable de todo, pues es también el culpable de todo lo malo que pueda ocurrir, pues claro que puede haber revoluciones, ¿no? Y sin embargo yo pensaba, pues tampoco tenemos tantas para cómo están las cosas, ¿no? ¿Qué habrá pasado para que se haya quitado ese ánimo de revolución, ¿no? Bueno, me venía este pensamiento. Y luego hay otro que no sé si alguno también le presta atención. En un par de puntos en el libro habla de qué inspiraba a todos esos publicistas, sofistas, reformadores, legisladores, y hablaba del mundo antiguo. Hablaba que esa necesidad de diseñar cómo había de hacerse las cosas para que el mundo fuera, pues no sé, lo que sea que ellos consideraban virtuoso, venía de la admiración de Roma, Grecia, incluso Egipto. En algún momento lo llama la triste herencia del mundo antiguo. Esto me llamó mucho la atención porque se ve un montón. De hecho, hace poco a alguien le respondía en Twitter, a un tuit en el que ponía bueno, que la antigua Roma y que la antigua Grecia y también el antiguo Egipto, que las antiguas civilizaciones nos habían dejado grandes obras como testimonio de su grandeza y que la civilización actual no dejaría nada. Y yo no pude dejar de pensar que todas esas grandes obras no eran más que el testimonio de trabajo esclavo,
financiado probablemente con impuestos o una mezcla de ambas cosas, y que no debe ser esa la grandeza que debamos admirar y perseguir, ¿no? Y me pareció muy acertado por parte de Bastiat también aquí ver eso, ¿no? La triste herencia del mundo antiguo. Y fijaos cómo está codificado en nuestras mentes que esa es una grandeza admirable, la que nos dejaron esas civilizaciones, ¿no? Pero quizás no tanto. Es tremendo cómo le da la vuelta aquí, ¿eh? A mí me ha chocado también todas estas páginas. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, porque son cosas que Totalmente. no pensamos habitualmente, ¿no? Las damos por hechas porque así nos las enseñan también, ¿no? Es casi como lo que nos dicen de esas ideas sacrosantas que decíamos antes, ¿no? La democracia, el sufragio universal, el mundo antiguo y su grandeza y tal. Mm. Sí, es como muy revolucionario a nivel de ideas, quiero decir, para el 1850, ¿no? Aunque siempre pienso que, o otro pensamiento que me viene a la mente leyendo esto y ahora hablando con vosotros es, quizás nos creemos muy modernos y muy avanzados y tal, pero luego te lees este libro y dices, pero si es que enfrentaban exactamente los mismos problemas hace más de 150 años. Exactamente los mismos problemas, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado el mundo? Me hizo pensar, el otro día escuchaba una entrevista que le hacían a alguien y hablaba de la escritura más antigua que se conoce, y este individuo decía que eran las tablillas sumerias de más de 4.000 años de antigüedad. Y entonces decía que en las tablillas sumerias, que hay un poco de todo, que mucha gente las conoce porque se habla o mucha gente cree que hay escrituras sobre el origen de la vida en la Tierra y cosas así, pero también hay cosas como muy cotidianas, ¿no? Por ejemplo, mucho de transacciones en oro y plata, y de ahí venía la charla que se estaba haciendo, pero luego añadía que en esas mismas tablillas sumerias, en una de ellas en concreto había leído una carta que le escribía un padre a otro. Ambos tenían a sus niños en la misma escuela y este padre se quejaba ante el otro de que la calidad de la enseñanza había disminuido mucho, que no les estaban enseñando bien a los niños y que qué estaba pasando, que estaban llegando peores tiempos, ¿no? Que en sus tiempos se enseñaba mejor en los colegios. Y pienso, alucina, tío. Hace más de 4.000 años los sumerios ya se quejaban de las mismas cosas que nosotros hoy. Bueno, pues esto me lo recordó Bastiat también con el libro, ¿no? Nos creemos que hemos avanzado un montón y seguimos enfrentando los mismos problemas. Y en este caso, el problema de enfrentarnos a esa definición de la ley sin límite, ¿no? Quizás también nos creemos que hemos avanzado un montón desde que éramos vasallos de un señor feudal, pero quizás no tanto, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el cambio tiene que llegar. Los que leímos si acabas de leer El individuo soberano, que tuvimos ahí te lo relata, ¿no? Realmente el por qué. Y es que tiene que llegar, es que no queda otra, porque ya cada vez la situación es más complicada. Cada vez el sistema, hay más personas que están en esa parte, ¿no? En esa parte que viven de lo que a la que la otra parte se le quite, pero que viene, como tú comentas, desde antiguo. Desde antiguo viene, ¿no? Con diferentes relatos, con diferentes momentos, pero viene desde antiguo. Incluso me hacía gracia cuando le decía a Bastián en el libro, bueno, es que como yo comento una cosa, se cree que soy de un bando, aunque me siento en la derecha, pero dicen que se creen que soy de la izquierda. Y entonces, digo, es que al final, en esa parte no se ha evolucionado absolutamente nada. Yo entiendo que ya en el punto en el que estamos, sí o sí, viene este cambio de era, pero es verdad que a día de hoy todavía no se ha evolucionado casi nada. Yo hace unos años me topé con un libro, joder, la verdad es que es un libro un poco raro, pero estando aquí en este círculo tan reducido, os lo comento. El libro lo escribió un tal Ben Stone, él se hace llamar Ben Badquaker o Ben Stone, y tiene un par de libros escritos, y este en concreto se llamaba Sedición, Subversión y Sabotaje, Manual de Campo número 1. Sedition, Subversion, Sabotage, Field Manual number 1. Y bueno, es muy cortito, son 60 o 70 páginas, además está en PDF gratis en la red, lo podéis encontrar, y el que quiera me lo puede hasta pedir, que tengo copia. Pero en el comienzo del libro viene a decir que la mayoría de los hombres vivimos en una batalla y somos inconscientes, ¿no?
no sabemos que estamos en guerra. Y estamos en guerra contra un poder que nos mantiene esclavos. Y dice, y el problema es que ese poder oculta que nos oculta que lo somos, no lo vemos. De hecho, tomaba nota de esto porque lo comentaba Bastiat en el libro. Decía, sí, decía que todos nos aprovechamos sin quererlo de la ley definida así sin límites, como decíamos antes, y todos también lo padecemos sin saberlo, ¿no? Y entonces este otro libro que os digo viene a decir eso, ¿no? Pues somos esclavos, no lo sabemos, o no somos conscientes, no lo son la mayoría. Y dice, además no lo sabemos porque ese poder que nos oprime cambia de cara, ¿no? Y dice, y a veces es un rey, y otras veces es otra forma de gobierno, y a veces es la iglesia, y otras veces son los bancos o las corporaciones, y en ocasiones son los medios, o una amalgama de todo ello en los que una cabeza asoma más que otra de esa hidra terrible. Y dice, bueno, esta es una guerra milenaria en la que o sea, lo normal será pensar que no vamos a ser capaces de ver el fin de ese monstruo que nos oprime en vida, porque es una guerra milenaria. Y veníamos hablando de esos problemas que vivimos todos desde siempre, creyéndonos que no. Pero bueno, que en vida podemos elegir tomar parte en esa batalla, ¿no? Y luego el libro viene a dar ideas de cómo se puede participar en esa batalla. Y por eso lo de sedición, subversión, sabotaje, no os lo destripo más. Pero de ahí tomo esta misma idea, ¿no? Esa idea de que tanto en tiempos de Bastiat como mucho antes ya luchábamos con lo mismo que luchamos hoy, ¿no? Y ahora decíais vosotros, y quizás Bitcoin sea esa herramienta que nos permita liberarnos. Y yo también tengo la misma esperanza que vosotros. Fijaos que me presentaba Entropy como amigo metalero y amigo de Bitcoin también. Soy ambos. Una de las dudas que me asalta a veces es por qué, si el oro compartía propiedades con Bitcoin, no logró liberarnos de esa esclavitud, ¿no? El oro y la plata. Y supongo que es que no compartía todas las propiedades, ¿no? Y quizás algunas mejores propiedades de Bitcoin en este caso sí que nos ayudan a liberarnos, y quizás sí en nuestra propia vida o no mucho más allá, ¿no? Bueno, básicamente porque lo que nos ayuda de verdad no es la moneda en sí, es la red. Es la red, es lo más importante que tiene Bitcoin, es la red, independientemente, por supuesto, de la moneda como dinero, unidad de valor, etc, etc. Aquí lo más importante es la red, que es lo que sí nos puede dar esa herramienta sobre la que construir. Y es lo que hasta ahora no hemos tenido nunca, jamás. Y esa es la parte que yo siempre lo comento, ¿no? Y además lo ponía, me hizo gracia porque lo leí también al principio de, no sé si fue el prólogo quien lo escribió en el Individuo Soberano, que fijarse cómo hoy en día sí le dan mucho bombo a lo que es la inteligencia artificial, muchísima, pero casi no hablan de blockchain, y si hablan de Bitcoin o criptomonedas siempre de una forma totalmente despectiva, como algo especulador, de personas con con poca reputación, porque realmente esa guerra está ya abierta. Hay personas que ocurre que los que sí queríamos entrar en esa guerra, hasta ahora no teníamos herramientas. Sí, tú podías estar totalmente de acuerdo, tú leías el libro hace 50 años de Bastiat y estabas de acuerdo, o cualquier libro de cualquier persona, de Hayek, de Mises, con ideas liberales que entendías perfectamente, ¿no? Tú lees Camino de Servidumbre y es brutal, ¿no? Es que te está diciendo tal cual, igual que pasa hoy en día, ¿no? O sea, es un guión de cómo funcionan el sistema, ¿no? Actualmente. El problema es que no había una herramienta, y yo creo que esa herramienta es la red, porque al final esa red es la que te da la verdad, es la que te da lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es mentira. Por eso para mí es tan importante Bitcoin, ¿no? A mí con esto me salta una duda. Te estaba escuchando y pensaba, ¿y bastará con la herramienta sin haber dado la batalla de las ideas? Y me explico, No, ¿no? O sea, lo vuelvo a conectar con el libro, ¿no? Hay un momento en el que Bastiat dice en el libro, esta frase me encantó, él dice, el tiempo produce y propaga la luz,
¿no? Está hablando de cómo llegar a la libertad. Y básicamente está diciendo, hace falta tiempo. Y luego lo explica un poco más y dice, para llegar a la libertad hace falta desarrollar la previsión y la prudencia. La previsión y la prudencia solo se desarrollan por prueba, error, experiencia, y tiene luego en esta argumentación una frase que me encanta también, que dice que la libertad comienza con males. Se tiene que haber males porque la gente tiene que, en otras palabras, darse un tortazo, aprender con esos tortazos, a ser más previsores, a ser más prudentes, y poco a poco por el camino, cuando hayan desarrollado eso, podrán alcanzar la libertad. Y luego dice, claro, el problema es que cuando llegamos al momento de los males, o supongo que incluso sin llegar, sino simplemente teorizando sobre que puedan existir, muchos son los que argumentan, oye, para que no suframos esos males, recurramos al Estado y que el Estado nos proteja, ¿no? Y entonces pienso, claro, decías tú y yo estoy de acuerdo, ¿no? Nos faltan herramientas o nos faltaban herramientas y Bitcoin puede ser una herramienta imponente en esa batalla, pero ¿y no tendrían que estar todos a bordo o una gran mayoría, ¿no? Si la gente sigue pidiendo Estado, es lo que quiero decir, si nadie les deja hacer el camino de desarrollar ellos mismos la previsión y la prudencia, si no tenemos tiempo para que se produzca y se propaga la luz, ¿lo podemos acelerar con una herramienta? No sé. Ojalá, ¿no? Supongo que... Esa es la gran labor que hacen clubs como Prometea actualmente, ¿no? Porque Seguro. realmente, claro, es que realmente no es solamente que tengas la herramienta, es para qué la quieres y cómo la puedes usar. Ahí es donde cada uno va abriendo los ojos poco a poco. Entendemos que yo por lo menos es lo que veo, y sobre todo la gente joven, porque al final, mira, cuando ya uno tiene una edad, yo también soy padre, tengo hijas, y yo pienso ya en mis hijas o pienso en las próximas generaciones, porque al final dice, bueno, yo ya con la edad que tengo, entre comillas, hombre, no es que tenga una vida solucionada, pero no me está cogiendo la tormenta que le está cogiendo a las chavales de 20 pocos años, ¿no? Entre 20 y 30 años. Yo veo a muchísima gente, ¿qué pasa? Que ellos sí quieren escuchar. Quieren escuchar porque, claro, cuando dicen, no, es que realmente yo me he estudiado 2 carreras, tengo 3 másteres, he hecho todo y sin embargo al final tengo que estar, no me puedo comprar un piso, no puedo. Entonces cuando ya la gente empieza a querer escuchar, a querer entender que esa vida no puede ser, que tiene que haber algo más. Y yo por lo menos en mi experiencia, estoy viendo que la gente joven está muy receptiva, muy receptiva. Lo que ¿Y todavía no ves que están receptivas a más cosas también? Por ejemplo, piensa en... A mí alguien me decía el otro día, un poco rendido, otro amante de Bitcoin, por cierto, y me decía, yo estoy ya en un punto en el que casi pienso que la única salvación vendría de un buen dictador, ¿no? Y pensaba yo, imagínate esa desesperación en un pueblo, y hablábamos antes de Argentina, y esta gente les viene no un buen dictador, sino un buen gobernante, y a lo mejor estamos todos de acuerdo en que Milei puede serlo, y a lo mejor ya les es suficiente con eso, y sin embargo no lo es, porque no es una solución estructural ni definitiva, ¿no? Ningún individuo puede serlo. Pero no, decías tú, la juventud está receptiva, yo creo que la juventud lo que quiere es una solución, ¿no? Y a lo mejor la ve en distintos sitios, lamentablemente, ¿no? lo ve negro porque realmente se dice, bueno, puede haber una persona que sea mejor gobernante que otro, pero el sistema es el mismo. El sistema es el mismo. Claro, O sea, claro. mañana en España cambia un gobernante por otro, el sistema es el mismo. Puede ser mejor gobernante, puede tal, pero recordemos que en la época de Rajoy subieron, cuando más han subido los impuestos, por ejemplo. O sea, y entonces la gente joven al final está viendo que cada vez, de verdad están muy impotentes y muy frustrados, la gran mayoría. Y cuando yo por lo menos, como digo, yo sí hago pedagogía de todo lo que puedo, esa batalla la doy todos los días en mi entorno y de hecho hago cosas en esa dirección. Hago cosas. O sea, y si cada uno vamos propagando, ¿qué ocurre? Que lo que me he dado cuenta es que no le puedes decir a la gente, no, móntate una wallet de Bitcoin, paga en satoshis, haz esto. No, por ahí no va el tema. Es que no va por ahí. Yo creo que ahí estamos equivocados. No va por propagar el usar Bitcoin, no va por ahí. Va justamente lo que tuviese Rafa. Que se entienda esto, que se entienda. Y yo, como digo, todos los días les hablo a muchísima gente que yo conozco. Soy empresario, tengo gente a mi cargo, tal, gente joven. Y a todos los días les estoy hablando de todo esto. Y te puedo asegurar que en esa batalla es donde tenemos que estar cada uno. Yo lo veo para mí en esa dirección.
Me ha recordado una frase que también escuché hace tiempo y me gusta mucho y la repito mucho porque además repitiéndola la interiorizas y la aplicas, ¿no? Pero la frase es algo así como el ejemplo no es solo la mejor forma de enseñar algo, sino además es la única. Y me parece poderosísima como frase, ¿no? Entonces, bueno, decías esto de hacer pedagogía, yo supongo que es la única forma, ¿no? Y además, pedagogía viva, ser vivo ejemplo de que se puede vivir de forma distinta, ¿no? Y haciéndose, mira, actuando de modo soberano uno, ¿no? Me recuerda también y decíais que no habéis cubierto todavía la rebelión de Atlas, pero en la rebelión de Atlas hay una frase de la protagonista, creo que es, de Dagny Taggart, que dice algo así como, juro por mi ser y por mi alma, o algo así, que jamás viviré de ningún hombre, ni aceptaré que ningún hombre viva de mí, o algo así, ¿no? Entonces, em, conecto todo esto que estamos diciendo, ¿no? Si nosotros viviéramos, todos nosotros y cada vez más, como individuos soberanos, sin vivir los unos de los otros, ni pidiendo a nadie que viviera, perdón, sin que nadie viva de mí, ni viviendo yo a costa de nadie, pues a lo mejor con ese ejemplo haríamos actuando de faro, ¿no? Iría cundiendo, ¿no? Y probablemente sería la mejor forma de pedagogía. Sí, fíjate, y hablando justamente también del tema del libro, porque al final es que todo conecta, ¿no? Y hablando del libro, ¿no? Como te hablaba, es que al final te dicen, te mete la ley en la enseñanza, la ley en la agricultura, la ley en todo. Te dicen cómo hay que hacerlo todo, o sea, hacer derecho positivo. Entonces, hablando de la ley de la enseñanza, por ejemplo, que comenta Bastia, que ya en aquella época se empezó, ya en aquella época se empezó a centralizar, ¿no? Y ya la gente hoy en día, bueno, la sociedad, los chavales desde que empiezan en los colegios, ya están dirigidos. Es lo que yo comentaba en la última que tuvimos con el niño soberano, que es que para empezar no te enseñan a conocerte a ti mismo y a saber cuáles son tus propósitos en la vida. ¿Qué es tu propósito? Lo que te gusta, lo que te apasiona. Porque ya te están diciendo, esto es tontería, o de esto no vives, o de esto no se vive, o esto no se reconoce, o entonces, ya para empezar esta sociedad que le cuesta a una persona entender cuál es su propósito. Fíjate cómo ya desde ahí, fíjate lo duro que es esto, ¿eh? Esto es lo esclavizante que es ya. Y luego, una vez que tú tienes tus propósitos, ahora, a ver si una vez que tú tienes la suerte de conocer tus propósitos y lo que te apasiona, lo que te gusta, lo que te motiva, ahora, si tienes incentivos o no, para seguirlos, que es donde ya también entra toda esta parte que comentaba Bastia, de que al final es que al final nos hacen, oye, no, es que yo prefiero la seguridad y que venga el Estado y que ya me lo de hecho, ¿no? Oye, no, es que si tú sacas esta carrera y te haces funcionario, ¿no? Lo famoso de al niño este funcionario. Entonces, estás diciendo directamente, que lo comenta justamente en el libro, que no somos personas, somos totalmente inmaduras como personas y suéltate a los brazos del Estado y ya está, y vive con paz mental. Y que es muy fuerte como las personas, esa creatividad que hace falta, ese emprendimiento que hace falta. Porque fíjate que al final no es un tema de no querer pagar impuestos, como decía también Bastián. No, o sea, al final no es porque tú no estás en contra de pagar impuestos, tú no estás en contra estás en contra de lo que es la imposición, ¿no? Entonces, es que es muy fuerte realmente lo que está pasando hoy en día, porque yo puedo entender que en el año 1950, con la Revolución Francesa, todavía, bueno, pues este hombre era muy lúcido, pero bueno, se puede entender que tuviera ese poder, pero que hoy en día todavía sigamos ahí, es realmente fue fuerte, es un tema muy, muy, muy duro, muy duro. Bueno, parte de la educación, supongo, ¿no? En mi libro, por cierto, en mi edición lo llama la instrucción. Habla mucho de la instrucción porque, y así lo percibo yo, parece que los legisladores de entonces ya querían meter la mano en la educación de los niños, ¿no? Entonces, en muchas partes del libro lo habla, pero también pienso como hoy en día de las primeras leyes que cambian casi todos los partidos políticos cuando llegan al poder es la ley educativa, una nueva ley educativa, es decir, todo el mundo quiere ser la mano que mece la cuna, ¿no? Porque es la que moverá el mundo, esto lo habéis oído alguna vez. Y luego pienso en esto que decías del propósito, claro, una persona con propósito supongo que es una persona
libre, ¿no? Que no necesita buscar ese, hablabas pues, de convertirse en Esa un seguridad. funcionario para tener esa seguridad y tal, ¿no? Esa seguridad, es que para mí es seguridad o libertad. Y lo traigo con Javier Maestre tuyo, porque él no entendía que la seguridad te da Bitcoin. No, yo no hablo de la seguridad que tiene que darte la red de Bitcoin con la ley, que eso es importantísima, y en base, la seguridad. Yo hablo de la seguridad en tu día a día, en tu vida. Que si no, pero ¿qué ocurre? Si no eres, o buscas la seguridad del el reconocimiento social, no buscarte problemas, tener un ingreso económico, o buscar libertad. Y ahí es donde ya tienes que estar, ahí es donde ya viene la pelea, ¿no? No sé si conocéis la frase, creo que es de Jefferson, que decía, aquel que esté dispuesto a sacrificar su libertad por seguridad no tendrá ni lo uno ni lo otro. ¿No? Y luego hay otra frase que es, el precio de la libertad es la vigilancia eterna. Esto es interesantísimo. De hecho, acabo de pensar que hay un pasaje en el libro en el que viene a decir que a los individuos se les dice que ustedes son responsables y por lo tanto se les permite votar y claro, formar parte del sufragio y tal. Y dice, y en el momento que ha pasado el comicio, ahí ya el individuo vuelve a ser materia inerte que se puede amoldar y el legislador actúa como él quiere, ¿no? Y pienso, claro, es que todo es un circo montado para hacernos creer que sí que estamos tomando el control o sí que tenemos el control de nuestras vidas, no es el caso, y para desactivar esa vigilancia que sería tan necesaria para mantener la libertad, ¿no? Sí. Escucho la votación en el sistema ya maduro y yo también, a mis hijas también, desde que eran pequeñas, les hago esa pedagogía, yo se lo explicaba con el tema de las votaciones. Y digo, mira, fíjate, tú puedes, o sea, a ti te dice que vives en democracia, pero tú en verdad votas cada 4 años. Tú estás votando para constituir un poder. Hay 3 poderes y tú votas para el poder legislativo. Tú no votas para que el presidente. Ya para empezar, cuando tú vas a votar a alguien, cuando tú vas a votar a un partido o algo, para empezar, tú estás votando a una persona que tú no conoces de absolutamente nada, según donde vivas. Pero ¿quién ha puesto a esa persona ahí? Una. Es peor, ni siquiera votas a una persona, votas una lista. Sí, exactamente. Una lista que no conoces a nadie. ¿Y quién ha puesto en esa lista? Una persona con sus intereses. Vale, muy bien. Y ahora, cuando se constituye el poder legislativo, ya está, tú ya te puedes quitar de en medio. Ya es lo que tienes que hacer en 4 años. Porque ahora, esas personas que están en el Congreso, que los ha puesto una persona, cuidado, con su propósito, una persona, ahora van a constituir el poder ejecutivo, que, votamos a esta persona. Y además tiene un poder tremendo, y esa persona sola, y me da igual el partido que sea, tiene un poder tremendo en muchas instituciones del sistema. Y eso es lo que llaman democracia. Sí, sí. Pienso en la edición que yo tengo, que es de Alianza Editorial, el prólogo está escrito por, el análisis previo está escrito por, ¿cómo se llama él? Carlos Brown, Carlos García Brown, ¿sabéis de quién hablo, verdad? Sí, sí. Carlos Brown, sí. Carlos Brown. Y entre las conclusiones dice que claro, que es que una de las cosas que explicaba este aquí es que todo el mundo quiere vivir a expensas de otro y eso es un imposible, ¿no? Que el libro viene a explicar que la libertad es incompatible con la coacción. Bueno, me pareció como muy interesante y muy representativo de todo esto que estamos hablando. Sí, ahí ya va la parte de la violencia, ¿no? Que la verdad es que me he hecho un mini máster en tema de violencia a raíz del libro soberano y es brutal la cantidad de herramientas que hay para ejercer la violencia, la coacción y el expolio. ¿Hay alguien que quiera Más entrar ideas, o abrir una? claro. Perdón. No, iba a decir más ideas, algo más que lo mismo que tú, supongo, si alguien tenía alguna otra Bien, cosa que perfecto. te había quedado en el Perfecto. tintero, ¿no? Dale. Nos estamos yendo casi acá hacia la 1:30. ¿Hay alguien que quiera abrir un último tema?
Bueno, simplemente agradecer a Rafa y a las personas que habéis aportado valor en esta conversación y estamos todos juntos, diríamos, en ese camino hacia la libertad, porque primero para ser libre hay que sentir que tienes que ser libre obligatoriamente, ¿no? El pensamiento precede a la acción y realmente pues estamos viviendo en una época muy oscura de coartar todas las libertades. Vemos que en nuestro campo el proyecto, la reglamentación MICA entra ya. Estaba viendo en foros que ya ha habido personas que esta tarde han ido a cajeros de Bitomat, me parece que se llama exactamente, y han tenido que dejar la operación porque ya les pedían la identificación. Y bueno, buscan rodearnos por todas las partes porque ellos viven de nuestra esclavitud, ¿no? Somos, no sé qué autor decía que somos como vacas lecheras a las cuales ellos ordeñan. Eso sí, decía el autor que pronto en un futuro las vacas volarán. Pues yo creo que con Bitcoin, aprendiendo cada día más, porque es un largo camino de aprendizaje, pues podremos volar y lo que es más importante, como decía antes Rafa, pues enseñar a nuestros hijos y a nuestros nietos que hay que ser libre, ¿no? Que hay que ser libre, tomar soberanía sobre nuestras vidas y el Bitcoin nos puede ayudar y nada más. Esta aportación y gracias por el programa Entropy y por las personas que aportan aquí. Gracias. Nada, gracias a ti, a los que participáis y por tus palabras. Mira, esto es un cierre precioso, ¿no, Rafa? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí. El agradecido en realidad soy yo. Decía al principio, me ha servido para leerme de nuevo el libro, que hacía ya años que no. Creo que me lo volveré a leer otra vez porque se me quedó. Hostia, te lo juro, estaba diciendo, y digo, mira, esto lo voy a decir para cerrar, pero estaba pensando lo mismo, me lo he leído, no lo conocía, me lo he leído una vez, 2 veces, lo he releído este mes, y escuchándoos hablar, me entraban ganas otra vez de leer el libro, tío. Sí, me lo voy Pues sí, a releer pronto. Sí. sí, sí, sí. Qué bueno. Yo igual, creo que haré lo mismo, así que gracias a todos vosotros. Y decíais, son tiempos oscuros, y yo en esa oscuridad veo una cosa muy positiva, que es que quizás porque uno los busca, ¿no? Pero yo veo más guerreros de la libertad. Este tipo de foros o las interacciones que tenemos en Twitter o allá donde cada uno lo quiera hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, me pareció una flipada en la Watch Out Bitcoin. Fue como verte rodeado de amantes de la libertad, ¿no? Y creo que herramientas como Internet primero, Bitcoin después, y quizás también, como toda acción tiene una reacción y esa esclavitud opresora a lo mejor va haciendo que más se vayan despertando, y esas herramientas permiten ir conectándonos y luchar mejor, pues quiero ver luz en la oscuridad también, ¿no? Así que gracias también por la oportunidad de conectar también con vosotros. Genial, muchas gracias, Rafa. Para despedirnos, ¿quieres dejar aquí, decir a la gente dónde te puede encontrar en redes? Bueno, yo sobre todo hablo en Twitter y tengo la cuenta personal donde hablo un poquito de cosas genéricas. Si alguna vez tengo alguna idea, pues la pongo por ahí. Por ejemplo, algunos de esos tweets que decías tú, Entropía al principio, si me sale, pongo algo. Así que si humildemente alguien quiere seguirme, ahí soy. Rafa Ramos Brito, creo que me parece. Si buscáis por Rafa Ramos, me encontráis si queréis. Y luego sí que es verdad que también llevo yo esa cuenta y hablo mucho, lo que pasa que con foco bastante específico en oro y plata, que lo veo como otra herramienta para la libertad. Tengo la cuenta de la Dobla Bullion, que es la tienda de oro y plata que fundé hace algo más de un año con un par de socios y amigos, donde por cierto aceptamos pagos en Bitcoin. Así que si alguien quiere seguirnos ahí también, pues hablamos de oro, plata y dinero duro en general. Genial, pues estamos atentos a esas cuentas, estamos atentos a que si nos dejas toda la bibliografía que has comentado y el vídeo ese, Claro. que me he olvidado del nombre, pero si los puedes colgar luego en el Sí, canal. la filosofía de la libertad, os lo pongo. Muy bien, genial, genial. Y nada, buen fin de año a todos, que tengáis una buena entrada de año y nada, nos vemos en 2 semanas. Mañana anunciaremos el libro del mes que viene, que va a ser algo
suave y diferente para empezar el año con, con calma. Que paséis un buen fin de año. Hasta la Feliz año próxima. también. Gracias, Fred, de nuevo. Chao. Gracias. Chao, chao. Hasta luego.